de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Hola, muy buenos días, bienvenidos a En Voz de las Víctimas, el programa que la Unidad de Víctimas, la Fundación Forjando Futuros y Teleantioquia trae para ustedes, las víctimas del conflicto armado, para que se comuniquen con nosotros y puedan saber mucho más sobre los casos, las reclamaciones que están haciendo ustedes ante el Estado. 232-4604, 018-051-5015, esas son las líneas telefónicas que tenemos ya dispuestas para todos nuestros televidentes. También pueden opinar acerca del tema del día, que será restitución a desplazados. Y para eso nos acompañan el día de hoy Nora Saldarriaga, bienvenida. Ella es la subdirectora de la Fundación Forjando Futuros. Muchas gracias, Ana, por esta invitación y esperamos que nuestras personas que están allá en sus casas y que nos están viendo todos los lunes puedan recibir una información oportuna. Gracias a usted, Nora, por estar aquí con nosotros, e igualmente a Jorge Mario Alzate, quien es el director territorial de la Unidad para las Víctimas. Bienvenido, Jorge. Gracias, Ana María. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en Antioquia, en otros departamentos. Es un programa muy importante y espero que participen bastante y nos llamen. Claro que sí, 232-4604 y 018-051-5015. Repetimos nuestras líneas telefónicas aquí en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia y por supuesto en el resto del país. Vamos a dar entonces inicio a este tema, Nora y Jorge, de restitución a desplazados. Se ha tenido una concepción de que la restitución de tierras es una medida creada exclusivamente, Nora, para los desplazados. ¿Es así o no? No, no es exclusivamente para los desplazados. Recordemos que la ley tiene unas medidas que contemplan unos hechos, ¿cierto? Esos hechos tienen que ver con todas las víctimas del conflicto armado, que en esas incluyen las víctimas de desplazamiento forzado, las víctimas que fueron víctimas de homicidio, de lesiones personales, de despojo de tierras. Y pues hay una edición de los capítulos en la ley. Hay un capítulo especial para todas las víctimas, esas que acabamos de mencionar, y otro es el capítulo especial para las víctimas de desplazamiento forzado o despojo forzado de tierras. Por eso en este momento y este día vamos a trabajar el tema de las víctimas que fueron desplazadas y despojadas de sus territorios y que hoy tienen la necesidad o el anhelo de recuperar sus tierras. Jorge, en este sentido, si una víctima de desplazamiento no está inscrita en el registro único de víctimas, ¿no puede acceder a la restitución de tierras o sí? Sí puede. Recordemos que hay dos, está el registro único de víctimas, que está también en el marco de la ley 1448, pero también está el registro único de tierras o de predios. Allí ese registro único de tierras o predios lo administra la unidad de restitución. Para este tema específico, digamos, no ha vencido los términos para declarar, es muy importante. Sí. Pero eso ya no se hace, digamos, ya no ante la unidad, sino ante la unidad de restitución, y se pueden acercar para mayor información a la oficina de la unidad de restitución o a las oficinas del Ministerio Público, Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o las personerías para que reciban orientación. Aquí, cuando hablábamos de restitución, la restitución es una medida de las 5 medidas de la ley de víctimas en reparación integral, y dentro de eso está el tema de tierras. Obviamente eso está muy asociado, ligado a víctimas por desplazamiento forzado. Normalmente el que ha abandonado su predio seguramente es porque se ha desplazado, aunque no necesariamente, porque pudo haber otra situación, ¿cierto? Pero normalmente es porque se ha desplazado, o en el caso, digamos, de despojo, también es que se ha desplazado. Entonces, ambas, digamos, ese hecho victimizante está muy ligado al tema de tierras, pero digamos, no todas las víctimas por desplazamiento tienen ese tipo de problemas de tierras, porque quizás no eran, digamos, no eran poseedores de tierras o no tenían tierras en su momento. Recordemos, por favor, Jorge, esas 5 medidas de reparación dentro de las cuales está la restitución de tierras.
Bueno, ahí nos está llamando digamos a alguien, pero ya damos un momentico, don Manuel, ya lo vamos a atender. Tenemos acá, son 5 medidas, tenemos la restitución, la medida de indemnización, medidas de satisfacción, de rehabilitación y garantías de no repetición. Son las 5 medidas que contempla la ley de víctimas para hablar de una reparación integral. Muy bien, vamos entonces a atender una de las llamadas de los televidentes que se está comunicando con nosotros. 232-4604 y 018-515015, esas son las líneas telefónicas que tenemos dispuestas para todos ustedes. Y recibimos a Manuel, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Don Manuel, cuéntenos cuál es el caso que tiene y de dónde nos llama. Bueno, nos llaman acá del barrio de Sevilla, acá en Medellín. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la inquietud que tengo es, primero que todo, el asunto ese de la indemnización o reparaciones que hacen, porque ni recibo ayuda que porque me van a reparar y ni me dan la reparación, y ya en esas desde el enero algo así me dicen que no, que vuelve y llame en 15 días, que vuelve y llame en 45 días. Bueno, como dice vulgarmente, nosotros en el campo decimos mamadera de gallo. Y la segunda, tengo un caso de que conmigo en la finca, cuando hubo el caso, pues la masacre y todo, después de esto, un hermano mío se fue, debido porque también lo señalaban de informante, lo señalaban desde el otro bando y todo. Entonces, es que es más, cuando la masacre en la finca, iban era por él y por mí, pero mataron a los que no correspondían. Don Manuel, ¿dónde fue esa masacre? Eso fue abajo en la vereda La Piñuela, en finca La Variante de la Cocordá, yendo para San Francisco. Eso pertenece a Cocordá, en el oriente, Antioquia. Sí, señor. Bueno, don Manuel, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Entonces la inquietud mía es, sí, ¿qué debo hacer para averiguar por mi hermano, que ya tantos años, y lo que me dicen a mí la fiscalía es que esperemos a ver si aparecen, que averigüen quién es razón y todo? Entonces, ¿cuál es el caso o el ente gubernamental que le pertenece averiguar? Si nosotros somos ciudadanos o como usuarios, o hay un ente principal de gobierno que diga, sí, vamos a averiguar, este señor se encuentra en tal lugar, o no se encuentra, o está desaparecido, o está muerto ya. Porque es que esa es la respuesta que siempre me dan. Esperemos a ver, no se puede dar como muerto o como desaparecido, porque no sabemos si está muerto o no. Pues eso lo sabemos nosotros. Yo personalmente no sé, que no sé si está muerto o no. Por ahí me metí en las páginas de internet, la cédula aparece activa. Don Manuel, muchas gracias. Vamos a tratar de darle entonces respuesta a esas dos inquietudes que usted nos ha planteado el día de hoy. Nora, ¿podemos responderle por el primer caso? Sí, pues don Manuel está efectivamente por 2 hechos a través de la ley 1448 de 2011. Uno de los hechos tiene que ver con el desplazamiento, en ese hecho está incluido, y otro hecho que él ha solicitado que se estudie es sobre un secuestro. Ese hecho no fue incluido, por lo tanto es muy importante que don Manuel se dirija a uno de los centros de atención que están ubicados en toda la ciudad de Medellín. Allí le podrán dar información, los abogados están ahí, podrán decirle qué pasó con ese caso en específico, si es que tiene que aportar algún documento, si hay alguna prueba que don Manuel no aportó y que pronto él la pueda tener y pueda ser de ayuda para que se pueda esclarecer este caso que él tiene en este momento. Jorge, ¿algo que agregar al caso de don Manuel y también recordar esos puntos de atención que hay aquí en la ciudad de Medellín? Bueno, don Manuel, en Medellín tenemos 3 puntos de atención donde te puedes acercar para tu tema frente al tema de víctima por desplazamiento, para poder actualizar su información y verificar el tema de sus ayudas. El otro tema que nos mencionas, que es el de tu hermano, que está hablando de que fue presuntamente desaparecido, no volvió, no se sabe nada de él, pues la entidad competente es la Fiscalía. Sin embargo, la familia, en este caso, si él era casado o los padres, no sé, en fin, habría que mirar, en este caso, digamos, los más cercanos, pueden declarar el hecho de victimizante de desaparición. Entonces es muy importante que revises, digamos, como ese tema, a ver si inclusive internamente nos das el número de la cédula de tu hermano, podemos buscar si ya ha habido alguien de algún familiar cercano que haya declarado. Y eso lo podemos hacer internamente, Jorge, porque tenemos una nueva llamada y esta vez de Magnolia. Bienvenida, doña Magnolia, ¿de dónde nos llama?
Bueno, se ha caído esta llamada de la señora Magnolia. Vamos a invitarlos entonces para que se comuniquen nuevamente con nosotros al 232-4604 y 018-051-5015. Hoy estamos hablando precisamente del tema de restitución a desplazados y hemos estado abordando todo este tema, Nora, al respecto. ¿Pueden acogerse al proceso de restitución de tierras entonces todas las personas que en algún momento retornaron a esos predios que tenían sin algún tipo de acompañamiento? Ana, antes de continuar, por el máster nos informan el caso de doña Magnolia. Muy bien. Doña Magnolia efectivamente está registrada por la ley 1448-2011, está su caso incluido, entonces es súper importante que para mayor información se acerque a uno de los puntos de atención que nos acaba de decir el doctor Jorge, para que a ella le puedan explicar qué procedimiento sigue después de acá, porque ya está incluida, que es muy importante. Esperamos que doña Magnolia nos haya escuchado la respuesta, Nora. Ahora sí, la respuesta suya a la pregunta sobre el tema de restitución a desplazados. Bueno, lo que tenemos que tener acá, Ana, en cuenta es que la ley trae unas condiciones muy específicas, ¿cierto? La población desplazada pues es atendida de manera prioritaria por ser desplazada, ¿cierto? Sí. Y para ella hay unas condiciones muy específicas que la ley lo trae. En el caso de las personas que retornaron y que están retornando a sus predios, que hoy en día encontramos que la gente encuentra condiciones de seguridad. ¿Qué significa esto? Que ellos van retornando a sus predios y van encontrando que pueden volver a su finquita, que pueden volver a producir la tierrita. Entonces, lo que pasa es que esas personas pueden retornar de manera voluntaria o con el acompañamiento del Estado si lo solicitan, y estas personas pues pueden acceder a la restitución de sus predios, que significa que le van a otorgar el título de su propiedad. Muy bien. Eso es lo importante de la ley. La ley lo que busca es otorgar el título de la propiedad a aquellas personas que no lo tenían, para que estos hechos de despojo forzado o de desplazamiento forzado no se vuelvan a presentar. Nora, ¿qué acompañamiento está haciendo la Fundación Forjando Futuros a propósito de este tema de los retornos? Bueno, nosotros hemos invitado a todas las entidades del Estado, especialmente a las alcaldías y a las gobernaciones, que hagan un acompañamiento efectivo a las víctimas, que estas personas que hoy quieren retornar porque ven que hay en esos territorios condiciones de seguridad, sean acompañadas, que no las dejen ir solas. ¿Por qué? Porque de todas formas este Estado o este país aún no se encuentra todavía en una situación de paz, todavía el conflicto no ha cesado y claro, todavía hay grupos ilegales que quieren retornar a sus territorios y que quieren apropiarse de esos predios que hoy los campesinos reclaman. Entonces, por eso es súper importante que haya un acompañamiento del Estado, que las personas que hoy quieren retornar no lo hagan solas, que haya un acompañamiento efectivo también de los entes internacionales, porque esto le da garantía y seguridad a las víctimas de que los hechos que se presentaron no se van a volver a presentar. Nora, y tenemos una llamada nuevamente, esta vez es Alba. Alba, bienvenida, ¿y de dónde nos llama? Gracias, señorita, la llamo de aquí de la Villa de Aburrá. Muy bien, Alba, ¿y cuál es la pregunta que tiene? Mi pregunta es muy puntual. A mí me asesinaron un hijo en el año de 1998. Por los comentarios y por todo se cree que fue el DAS, pero nosotros, como tuvimos amenazas antes, tuvimos que vender nuestra casa y desplazarnos por toda la ciudad. Entonces, a ver, el doctor, si yo puedo estar dentro de la lista de víctimas, de reparación de víctimas. Pero usted ya hizo todo el trámite, la declaración. No, señorita, nosotros no hicimos nada porque como estábamos amenazados. Listo, Alba, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros en el programa. ¿Y qué respuesta le podemos dar a doña Alba, Jorge? Pues, doña Alba, buenos días. Mira, en este caso la ley contempla que hechos desde 1985 se pueden declarar. Sin embargo, también estableció un límite en el tiempo, que estamos hablando hasta el año pasado, donde se podía hacer esa declaración. Junio del año pasado. Junio del año pasado. Sin embargo, es muy importante que te acerques al Ministerio Público, a la personería, declares y pues expongas, digamos, esos argumentos de fuerza mayor por los cuales de amenaza que no habías podido declarar. Esta información la valora la Unidad Nacional de Víctimas y sobre eso ya toma una decisión de tipo administrativo, pero es importante que de todas maneras lo haga. Recordemos que si la ley es en el marco del conflicto armado,
¿sí? Entonces por eso también hay que revisar el caso. Eso no excluye que algún agente, digamos, de la fuerza pública o de algún organismo de inteligencia también pueda ser considerado un victimario, y por eso hay que estudiar muy bien el caso y el hecho de lo que está pasando. Seguimos hablando, Jorge y Nora, de restitución a la población desplazada, pero recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas 232-4604, 018-051-5015, no solamente para hablar de este tema, sino de los casos que ustedes necesiten resolver aquí en directo. Y vamos a continuar entonces hablando de la población desplazada. Ahorita comentaba Nora algo sobre esa población que tiene prioridad. ¿Cuál sería entonces la población desplazada que tiene prioridad, Jorge? Bueno, es un tema que hemos abordado aquí en los programas, es muy importante, es el tema de enfoques diferenciales, llamamos enfoques diferenciales. Entre esos estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando de las mujeres cabeza de hogar, niños, niñas, digamos, adolescentes, personas que tienen algún tipo de enfermedad también terminal, digámoslo así. Entonces hay varios momentos en el cual, digamos, la ley de víctimas permite una priorización. Uno en medidas de asistencia, digamos en temas de ayudas humanitarias, y otro en lo que tiene que ver con temas de reparación con la medida de indemnización. Y eso habría que diferenciarlo también el hecho victimizante. Hay algunos requisitos especialmente para víctimas por desplazamiento y otros para otros hechos. Lo que no queremos es, por supuesto, es que nuestros abuelos o adultos mayores, digamos, claro, que han sufrido el conflicto, pues tengan que esperar más. Tengan que esperar más. Digamos, por eso también este tema del enfoque diferencial. Violencia sexual también es un hecho victimizante que es priorizable, digamos, dentro de la ley de víctimas, por las afectaciones pues que esto causa. Entonces este enfoque diferencial es transversal en la ley de víctimas, y hay protocolos, digámoslo así, para cada uno de los hechos victimizantes para poder operativizar esto. Nos llama ahora Olga. Olga, bienvenida. ¿De dónde nos llama? Buenos días, de acá de Medellín. Muy buenos días. ¿Cuál es el caso que tiene? Mira, es que yo estoy esperando la reparación pues de una víctima sobre mi esposo. Sí. En diciembre pasado me llamaron para hacerme la visita domiciliaria, yo no estaba en la casa ese día y pues no me volvieron a llamar, entonces he ido al Belencito y pues me dicen que tengo que esperar hasta el 2021, que es el plazo para reparar las víctimas. Entonces yo soy una mujer que tengo enfermedades crónicas, necesito... Muy bien, Olga, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y ya le tenemos una respuesta de ella, Nora. Sí, doña Olga efectivamente tiene un caso por ley 1448. Insistimos mucho en la ley porque tú sabes que había gente que estaba por la ley 975, el decreto 1290, y pues esas personas se han ido ya indemnizando y se ha dado la reparación. En el caso de doña Olga está por la ley 1448 de 2011. Está incluida en el registro, ya está lista para hacer la reparación. Por eso es súper importante que doña Olga se acerque a uno de los centros de atención y allí le darán todos los datos que ella tiene que allegar para poder recibir su indemnización económica. Pero estás incluida, doña Olga, porque eres una persona prioritaria dentro de los casos que acaba de hablar el doctor Jorge, de que tiene una enfermedad crónica y es una persona mayor de edad. Ahí también mencionaba Nora y Jorge, doña Olga, que ella pues le han dicho que hasta el 2021 debe o puede esperar esa indemnización. ¿Qué podemos decirle a todas esas personas, Jorge, que pues llevan tanto tiempo esperando y que tienen todavía este plazo? Sí, es muy importante, digamos, que la gente entienda esto. O sea, estamos hablando de un país donde tiene 8 millones de víctimas, ¿cierto? En Antioquia, 1 millón de víctimas. Y los recursos son limitados, por eso hablamos de que esta ley, sobre todo en la medida de reparación que tiene con la indemnización, hablamos de una gradualidad y que tiene que ver también con el presupuesto que tiene el gobierno nacional. Es muy importante que también haya un avance en términos de presupuesto. Sin embargo, por eso hablamos hasta el 2021. Porque no todas pueden ser indemnizadas hoy, y también tiene que ver con ese tema del enfoque diferencial. Obviamente hay unos casos priorizables. En este caso, por ejemplo, la gente que interpuso un caso desde el año, pues hace 5 o 10 años, que lo hicieron en el marco del decreto 1290, pues son prioridad en este momento, digamos, los casos más antiguos. Entonces, eso es un poco para el llamado, digamos, a un poco la paciencia, pero lo más importante es que podamos tener contacto con cada una de las víctimas.
documentar los casos, casi que tenerlos al día y esperar básicamente el tema de pago y profundizar mucho ese tema del enfoque diferencial para que le llegue de manera prioritaria al que lo necesite, digamos, al que, digamos, por su condición de vulnerabilidad lo pueda tener más pronto. Por supuesto, restitución a la población desplazada, ese es el tema de hoy aquí en Voz de las Víctimas. 232-4604 y 018-051-5015 para que todos los que estén interesados se comuniquen con nosotros. Y continuando con este tema de restitución a la población desplazada, hemos hablado de los sitios a donde se pueden dirigir todos aquellos que fueron desplazados y todas las víctimas que habitan por lo menos la ciudad de Medellín, pero ¿a dónde se pueden dirigir además, Nora, todas esas personas que han sido desplazadas y fuera de eso han sido despojadas de sus predios? Bueno, las personas que no están en la ciudad de Medellín, sino que están en los municipios del oriente, del suroeste, del Bajo Cauca o por fuera del departamento de Antioquia, pues deben de dirigirse a las personerías municipales, que como Ministerio Público tienen el deber de atender a las personas, y obviamente también a los enlaces municipales, que allí esas personas tienen la responsabilidad y la función de recibir a las personas que han sido desplazadas o despojadas de sus tierras. Estas personas allí las van a atender entonces en los municipios, en las personerías o en los enlaces municipales, en todo el departamento de Antioquia y en todos los 32 departamentos del país de Colombia. Muy bien, 232-4604 y tenemos a Marcela ya en la línea. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Marcela, ¿y usted? Cuéntenos cuál es el caso que tiene. Tan amable era para una inquietud. A mi mamá estamos pues de víctimas por parte de mi hermano y nos llamaron pues que nos hicieron ya el PARI y quedamos pues como pendiente, que eso fue como desde octubre, y nos dijeron pues que en esa misma semana pues nos llamaban, preguntaron número de cuenta y todo. Entonces estamos como pendientes acerca de qué paso debemos de seguir ya con esto. Claro que sí, Marcela, gracias por comunicarse con nosotros y ya le vamos a dar entonces respuesta a Jorge a ello. Sí, Marcela, muy buenos días. Como lo estábamos mencionando ahorita, en el caso de ustedes, pues están reconocidas como víctimas, pero es un caso de los antiguos, de los que nosotros llamamos casos en el marco del decreto 1290. Me informan, aquí hay una persona de la Unidad Nacional de Víctimas que está en tiempo real verificando en el sistema de información. Me dice que el caso está completo documentado y que hay que esperar, digamos, el tema de la indemnización. Muy posible que sea este año la indemnización. Y quiero aprovechar aquí también, cuando la pregunta que estábamos hablando ahorita sobre dónde se pueden acercar, claro. También hay digamos, están las mesas de participación de víctimas. ¿Qué son? Las mesas están conformadas por representantes de las organizaciones de víctimas en un municipio, en un departamento. Ellos también son fuente, digámoslo así, de orientación y consulta. Ellos son los representantes de las víctimas en los municipios. Y aquí quiero pues saludar también, que sé que nos está viendo en este momento, a Víctor Hugo, que es el representante de la mesa departamental y que se encuentra en este momento en el municipio de Liconia. ¿Y cómo se pueden comunicar con esas mesas departamentales de víctimas? Todas las víctimas, valga la redundancia, que nos están viendo. Eso es en lo local, en los municipios, la entidad que hace la Secretaría Técnica es la Personería Municipal. La Personería sabe quién es el representante de este caso de la mesa y él les puede dar la información para que contacten a este representante, y ellos, digamos que no, lo que hacen es visibilizar el problema, digamos la situación, y también propuestas y soluciones para trabajar de manera coordinada con la alcaldía y con las otras instituciones. Dato importante para todos aquellos que quieran conocer también un poco más acerca de esas mesas de participación y si quieren además hacer parte de ellas. Vamos a continuar hablando de la restitución a desplazados, pero antes, para ir con la pregunta que sigue, Nora, quisiera preguntarle cuál es la diferencia entre el poseedor, el ocupante y el propietario para poder continuar con el tema. Sí, el propietario es el que realmente tenía en su poder una escritura y esa escritura estaba registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Recuerden que yo no soy propietario simplemente por tener una escritura. Si yo no estoy registrado, si no hago el registro ante Instrumentos Públicos, pues esta propiedad puede ser vendida, puede ser lo que sucedió, Ana, en el territorio nacional, que las personas no registraban sus escrituras y por eso era que les falsificaban sus firmas, falsificaban el documento y por eso las personas perdían sus predios. Es súper importante que lo tengan en cuenta, que cuando yo hago la escritura tengo que hacer el registro. Hoy los jueces de restitución de tierras fallan en este sentido, que se haga la escritura pública, pero que al mismo tiempo se haga el registro en las oficinas de instrumentos públicos para que se certifique la calidad de propietario de las personas, ¿cierto?
Los poseedores son aquellos que estaban ocupando los predios de la nación, o sea, los baldíos que eran o que son de la nación, y que por este motivo pues estaban ahí, llevaban un tiempo y cultivaban esos predios, y que hoy tienen la calidad y la posibilidad de ser propietarios de esos predios. ¿Qué hacen también el juez o el magistrado de tierras cuando reconoce la calidad de propietario a esa persona o de reclamante a esa persona? También le solicita a la unidad de restitución de tierras y a los entes competentes que haga el registro de esta persona para que esta persona reciba la calidad de propietario. ¿Y el ocupante? Y el ocupante eran estas personas que fungen como propietarios de un predio, que llevan un tiempo determinado allí, que lo han explotado, ¿cierto? Sí. Pero que no tienen una escritura, no tienen ningún documento que los acredite como propietarios de ese predio, pero que pueden hoy en día tener la calidad por llevar un tiempo superior a los 5 años de estar explotando y siendo propietario y dueño de ese predio. Tenemos llamada, Nora, de Olga Rosa. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está Ana María? Muy bien, cuéntenos, doña Olga, ¿de dónde nos llama? Yo llamé el año pasado de Manrique de las Esmeraldas para preguntarle a doña Nora o a don Jorge, que es que a mí me indemnizaron pues el 28 de diciembre. Entonces, pero la hija mía nada que le ha llegado pues lo de ella. Entonces, para ver qué tengo que hacer, porque yo llevé pues toda la papelería ya al aguado de Palermo. Yo vivo en Manrique. Sí. Y también por desplazamiento de apartado. Muy bien, doña Olga, muchísimas gracias por ser una fiel televidente, por comunicarse con nosotros, y le tenemos respuesta a Jorge. Doña Olga, sí, el año pasado nos habías llamado, pues nos alegra que ya haya recibido, digamos, ese porcentaje frente al tema de la indemnización. Claro. Me dicen que vamos a contactarte para que ya está habilitado un módulo, digamos, en el sistema para poder documentar el pago pendiente parcial de la otra familiar tuya. Entonces, nos alegra que nos esté llamando y siguiendo en este programa. Y sobre todo nos alegra que ya la hayan indemnizado, para que otras personas víctimas del conflicto que nos están viendo se den cuenta, Nora y Jorge, que vale la pena también comunicarse con nosotros para poder agilizar un poco más ese caso que tienen y que muchas veces está un poco estancado. Continuando con la restitución de viviendas muy rápidamente, a desplazados, disculpen, vamos a responder muy rápidamente entonces, luego de hacer esa introducción a lo que significa cada una de estas clasificaciones, Nora, de qué ocurre con la población desplazada que no era ni propietaria, ni poseedora, ni ocupante. Bueno, hay personas que no, estaban ocupando un predio porque se los habían prestado, porque, no eran propietarios, no tenían materialmente el predio, ¿cierto? Entonces, hoy en día lo que pueden hacer es acercarse a las alcaldías municipales, donde hay programas de atención, donde hay cajas de compensación también, y inscribirse allí para los subsidios de vivienda. En el caso de la ciudad de Medellín está el ISBIMED, y allí pues les darán toda la información sobre esos subsidios de vivienda a los que estas personas pueden acceder. Muy bien, 232-4604-018-051-5015, nuestras líneas telefónicas, y tenemos a Fabio. Fabio, buenos días. Aló, buenos días. Fabio, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? De Medellín. Muy bien, cuéntenos su caso, don Fabio. Mira, te cuento esto, es que a mí me llegó ya el oficio donde me dicen que me van a dar la indemnización. Yo soy una persona de 83 años y me dicen que para el 30 de junio de 2018. Entonces la duda mía es, para esa época, por mis problemas de edad, ya de pronto ya no tengo cómo disfrutar el dinero. Son 27 salarios mínimos a los que tengo derecho, y también otra cosita por ahí derecho, que me dicen que si me indemnizan, la tierra pasa a ser del haber del gobierno. Entonces, de que es cierto pues desde eso. Don Fabio, ahí entonces tenemos dos casos. El primero es el que usted dice que no lo han indemnizado todavía, que sería hasta el 2018, le han dicho en la unidad. Respondamos primero a esto, Jorge. Bueno, don Fabio, gracias por su llamada. Bueno, en este caso, pues nos mencionas que
eres adulto mayor, esto digamos es un criterio priorizable dentro de la unidad para las víctimas, el único hecho victimizante que tienes es desplazamiento forzado y que ya recibiste una comunicación donde te van a decir te indemnizamos en el 2018. Hay que decir que cuando hablamos de gradual y progresivo significa eso. Es decir, no todos pueden, digamos, pagarse el día de hoy o generarse indemnizaciones hoy. Sin embargo, pues vamos a revisar el caso suyo, digamos, por su edad avanzada, a ver si esa fecha es posible modificarla. Muchas veces esas fechas las dan cuando las personas han interpuesto una acción de tutela y el juez, digamos, ordena a la unidad hacer esa indemnización. Entonces, lo que hace la unidad es, pues, cumplir al juez y dar unas fechas, digamos, en el cual presupuestalmente la unidad pueda cumplir. Entonces, en todo caso, pues, revisaremos el tema. Y no entendimos muy bien lo otro, lo de tierras, porque pues no mencionaste si tenías o no tierras. Quiere decir que el tema de la indemnización es independiente del tema de tierras, es decir, no tiene que ver nada si el gobierno te indemniza, digamos que tendrías que devolver tierras. Claro. Eso no, digamos, no, son dos procesos independientes. Lo que hace el gobierno a través de la unidad de restitución es precisamente restablecer ese derecho a la tierra, ¿cierto? Si fuiste por abandono o por, ¿qué el otro? Abandono. O despojo, correcto. Igual nosotros nos vamos a quedar con los datos de don Fabio para tratar de aclarar esa última duda. A ustedes los esperamos el próximo lunes aquí a las 9:30 de la mañana en Teleantioquia, a Nora Saldarriaga, subdirectora de la Fundación Forjando Futuros, y a Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz día para ustedes y para ustedes también. Hasta pronto.